Shabbat Shalom, familia, la paz del Eterno Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que me están escuchando a través de las plataformas digitales. Gran Yo Soy, Keila de Yehoshua, Congregación Alfa y Omega. Así que saludamos a los mentores, a Aarón Morales y a Aracelis de Morales, quienes son las personas que nos instruyen, quienes nos ayudan, quienes son nuestros padres espirituales o pastores, que por la voluntad del Eterno, ellos nos van formando en cuanto al conocimiento de raíces hebreas, volviendo a nuestras raíces, volviendo nuestra mente al origen, al conocimiento de la bendita palabra del Eterno, la revelación de Elohim dada a Moshe y a los hombres como Abraham, como Isaac y Jacob, como Noé. Él le dio el conocimiento a Moshe para que escribiera ordenanzas, normas y estatutos, en los cuales por medio de raíces hebreas nosotros vamos entendiendo y nos vamos desvistiendo de toda inmundicia, de todo falso conocimiento que a la vez parecía bueno, pero no nos edificaba, no nos llevaba al origen que Jehová así quiso, conforme se escribió. Nos fuimos por tiempo tras fábulas, tras filosofía, tras idolatría, tras tradiciones que Jehová habló a sus profetas en cuanto al pueblo. Venían los profetas diciendo que se apartaran de las tradiciones que aprendimos de nuestros padres. Pero esas tradiciones que no eran del contexto constitucional del reino de Jehová, conforme a las facultades del Eterno, sino tradiciones de idolatría, de paganismo, de filosofía vana, que aumentaban el ego, que enaltecía al hombre, que daba gloria al hombre y no a Jehová, que da gloria a lo creado y no al Creador, que vuelve el corazón de los hombres al mundo y no a la conexión con la eternidad. Entonces, esto lo venimos aprendiendo a través de mente hebrea. Y damos gracias, alaba, por nuestros mentores, a Aarón Morales y a Aracelis de Morales, de acá de la Kehilá de Yehoshua. Con ellos también el Moret Rudolf, el Moret Nelson, el Moret Antolín, y cada uno de aquellos que van formándose y que también están en el ministerio de oración, como la hermana Blanquita, y aquellos que van formándose, que van creciendo, que van tomando apuntes para luego traer la disertación, para traer la enseñanza que por medio de nuestro Ruach Kadosh, de nuestro amado Abba Kadosh, y por su bendita voluntad, al ir direccionando a nuestros mentores morales, quienes nos van dando las pautas, quienes nos van ayudando, dándonos el alimento para poder ir aprendiendo en el día a día en cuanto a lo que es volver al origen desde raíces hebreas. Bendito sea el Abacados por darnos esta oportunidad de tener conocimiento, cual a mi vida ha sido de gran bendición, pues eso nos conecta con el Eterno y nos da ciencia, nos da conocimiento de poder entender cuando nosotros disponemos nuestro tiempo y corazón
al estudio de la palabra, entonces nuestra mente ya ha sido ejercitada en el conocimiento de ella desde el trasfondo de la mente hebrea. Saludamos también a esos hermanos y hermanas dispersos en las diferentes naciones, desde donde nos pueden escuchar a través de las plataformas digitales. Formalmente decimos Shabbat Shalom. Su hermana Sandra Vargas compartiendo con ustedes la parashá número 98 bajo el tema Artaritú no se ha cortado, según el libro de Números 4:17-20 y primer libro de Samuel 6:1-21. Iniciamos. Jehová asignó ¿a quién? A Eleazar, hijo de Aarón, al cuidado de la parte más esencial o más sagrada en cuanto al arca del pacto, en cuanto a los utensilios que se usaban en el tabernáculo para las actividades que Jehová asignó al sacerdocio. Este cuidaba del aceite de las lumbreras, el incienso. También tuvo cuidado de lo que era el aceite de la unción. Recordó también tener cuidado de lo que era el nivel de santidad y reverencia que debía de tenerse. También tenía cuidado de los límites de que había de tener para que los demás del pueblo no tocaran ni entraran a lugares donde no le era permitido. Aunque en esta parte que acabo de mencionar, como la luz, la luminaria, el incienso, el aceite del alumbrado y el aceite de la unción, de esto podemos sacar un tema, pero en sí vamos a dar continuidad para poder caer por qué razón no debían de ser cortados. ¿Quiénes? La tribu de los coatitas de Coat, siendo estos, pues, parte del sacerdocio que tenía asignación en cuanto era el cuidado del tabernáculo. Había límites. Unos envolvían los tenedores, las luminarias, envolvían los utensilios donde estaban el aceite. Habían sacerdotes como los hijos de Aarón que se encargaban de esto, pero los hijos de Coat, que también cuando hablamos de esto, los coatitas, estamos hablando de los levitas, pues estos estaban divididos en clanes, de los cuales estaba Arán, que era el hijo mayor, y de donde proviene, estamos hablando de Leví, de los hijos de Leví. Arán, que era el hermano mayor, y de donde vienen Aarón, Miriam y Moshe. Arán fue el padre de estos. Hablamos de Ishar, padre de Coret, Nefet y Sicri, y Hebrón, padre de los Gerios, Marios, Jesaciel y Camán. Estos se encargaban de la alabanza y la adoración y el cuidado del santuario. Ahora, también está Uziel, padre de Misael, Esafat y Sitri. Cuando hablamos de los hijos de Aarón, estos tenían su asignación, pero los coatitas, quise hacer un puente ahí para que entendamos que los coatitas también eran levitas, eran descendientes de Leví. Entonces, esto no le era permitido tocar nada santo. Cuando ellos cargaban el arca, ya todo estaba cuidadosamente envuelto, cubierto. Ellos solo le tocaba transportar los utensilios inmobiliarios en la marcha en el desierto.
Otros cubrían con manteles y telas especiales y pieles. Eran responsables de transportar los objetos sagrados en sus hombres. No usaban carretas. Ellos no podían mirar nada de lo que transportaban, pues estaban cubiertos todos los utensilios que llevaban. Y los que hicieron que Aarón y sus hijos en cada utensilio se envolvieran fueron los hijos de Aarón. El límite de los coatitas era no mirar lo sagrado, pues de hacerlo no morían. Eleazar era como el líder, era quien estaba asignado a que esto se cumpliera. Era quien estaba asignado al cuidado del aceite, como le dije, pero de que se envolvieran todos los utensilios del tabernáculo, y los coatitas eran los encargados de llevarlo. ¿Por qué menciona para que no murieran? Para que esto conocieran sus límites, que ellos tenían esa asignación, pero que debían de limitarse a su asignación para que no perecieran y no fueran cortados. Ahora, este principio que vemos en este contexto fue por lo que alguna causa se descuidó y ocasionó muerte, según el primer libro de Samuel, pues Elí, sumo sacerdote, y sus hijos Fitne y Otni se corrompieron y no honraron a Jehová, sino que profanaron lo santo y se hicieron abominable a los ojos del Eterno. Por eso quise hablarle de la genealogía, porque ellos eran descendientes de Leví, pues no había palabra, según podemos ver en este contexto. No había palabra de Jehová en esos tiempos de Elí, ya cuando éste estaba envejecido, cuando éste estaba sentado. Sentarse significa pereza, significa rezagado, significa descuido, muerte, ruina. Y dice que estaba engordado, o sea que por años se mantuvo en esta condición y perdió la visión. Pues Jehová levanta a Samuel, quien fue entregado por su madre, Ana, al servicio del templo. Pues recordemos que el padre de Samuel era Elcana, y este viene de la genealogía de Leví, según el primer libro de Crónicas en su capítulo 6. En otras palabras, Samuel era levita también. Este creció al cuidado del sumo sacerdote Elí y creció bajo el temor de Jehová, y en su conexión con el Abba se escucha la palabra revelada después de muchos años por medio de Samuel, a quien Elí le confirma que es Jehová quien le habla. ¿Qué fue lo que sucedió? Mientras Samuel dormía en el tabernáculo, escuchaba una voz que le decía Samuel, Samuel, y pensaba que era Elí, el sumo sacerdote, y le va orientando. A la tercera vez le dice que es Jehová quien le está llamando, porque Samuel, cuando despertaba, iba a los aposentos de Elí y le decía que para qué le llamaba, en otras palabras. Y a la inquietud que despertó a Elí, se dio cuenta que era Jehová quien le llamaba y le dio orientaciones. Samuel fue creciendo en el conocimiento de la Torá, pues aunque Elí había perdido la visión, aunque se había corrompido sus hijos, ellos tenían la Torá, ellos tenían la palabra. El asunto es que cada quien empezó a hacer conforme quisieron, pero Samuel fue creciendo
conforme al conocimiento del Eterno. Entonces Jehová le llama y Elí le da orientaciones de cómo debe responder cuando vuelva a escuchar el llamado de Jehová. Pues el pueblo de Israel en tiempo vino cumplida la profecía, cayendo en manos del enemigo. ¿Cuál profecía? Pues a Samuel se le había sido revelado la caída de los hijos de Elí y cómo ese sacerdocio iba a ser cortado a causa de las abominaciones que estos hacían en el templo y cómo estos profanaron el culto o servicio a Jehová y tocaron lo que no debían de tocar. Pues los sacerdotes al servicio les decían que no estaban actuando bien y que no era la forma de cómo ellos actuar. Y estos, asumiendo que eran sacerdocio como abuso de autoridad, de poder, en otras palabras, estos profanaron lo santo. A lo que le vino una profecía de la caída de esto y llegando al cumplimiento, entonces podemos ver que no solo cayeron los hijos de Elí, quienes murieron, y el arca cayó en mano del enemigo. El arca cayó en mano del adversario. Y el pueblo, en un momento determinado, dijeron que estando en Silo, mandaron a buscar el arca. Cuando esto vieron los muertos que cuando fueron a la guerra y que murieron los hijos de Elí y cómo vino la profecía o juicio al pueblo, dijeron: en Silo está el arca, búsquenla. ¿Por qué? Porque ellos creían que cuando el arca estaba en medio de ellos, ellos tendrían a Jehová a su favor. Era como un amuleto. Ellos no guardaban reverencia, no tenían temor de Jehová. Ellos creían que por tener el arca en medio de ellos, ya ellos serían resguardados. Entonces mandaron a buscar a Silo, donde estaba Samuel. ¿Por qué? Porque la palabra de Jehová estaba siendo revelada. Jehová había vuelto a hablar a su pueblo y había un avivamiento espiritual en el entorno. Pero este avivamiento trajo justicia. Este avivamiento trajo verdad. ¿Cuál verdad? Poniendo cada cosa en su lugar. El pueblo se había corrompido. El pueblo se había apartado. El pueblo había sufrido también, porque en medio de ello habían sacerdotes dignos, habían sacerdotes justos, que sabían que lo que estaban haciendo Fitne y los hijos de Elí era digno de abominación. Y dice que estos se quejaban constantemente. Pues Elí mismo dijo que lo que oigo que el pueblo hablan de ustedes no es bueno. O sea, que el clamor del pueblo también llegó a los oídos de Jehová. Solo que esta vez, cuando mandaron a buscar el arca, ellos creían que era como un resguardo, que era como un amuleto como los paganos. Su mente estaba tan corrompida que ya ellos no pensaban en la reverencia a Jehová. Ellos no pensaban en la santidad de Jehová, sino que así como la presencia y la gloria de Jehová andaba con Moshe mientras caminaban en el desierto, ellos pensaban que esta misma presencia iría con ellos. No aceptando que habían hombres dignos como Moshe, como Aarón, como Josué, como los ancianos,
que andaban en medio de ellos, reverentes y guardados como Eliezer para Jehová, en guardar no solo simbólicamente el arca, sino la honra en la obediencia al mandato de Jehová, que es más importante que los sacrificios. Cuando estos mandaron a buscar el arca, estos ignoraron este principio que habla aquí el libro de Números, en el cual aclara que ellos no deberían de mirar, que no deberían de tocar, a menos que fueran el sacerdocio elegido para poder darle envoltura, para poder cargar el arca. Pero con el desorden que había, no había orden de quién era que iba a envolver los tenedores, de quién era que iba a envolver las luminarias, de quién era que iba a cargar el arca en los hombros. No había forma. Entonces vemos aquí cómo ellos empiezan a tomar esta decisión y olvidaron este principio de no tocar, de no mirar lo santo, sino que como vemos este principio violado en los hijos de Elí, comieron lo crudo y se prostituyeron con las mujeres del templo para añadir más dolor a su aflicción. El pueblo creía que si el arca iba con ellos, Jehová los salvaría. Y hubo gran alboroto, pero le vino lo peor. Murieron más de 30,000 hombres. Y más aún, después de esa derrota, el arca, como le dije anteriormente, cayó en manos de los enemigos, cayó en manos de los filisteos. Y murieron los sacerdotes Ofni y Fines. Pero mayor fue la abominación de los filisteos. Estos se atrevieron a más. Estos no tuvieron temor de Jehová, aunque en tiempo sí trataron de hacerlo, porque estos dijeron que la gloria de Jehová estaba en el arca y se la llevaron y dijeron: le hemos quitado la gloria a Israel. Y al llevarse el arca, esto la colocaron donde tenían su ídolo. La pusieron al lado de su ídolo Dagón, presumiendo que su Dios le había dado la victoria. Aleluya. Este hecho ocasionó tumores, mortandad al pueblo de Asdod, de entre los filisteos, quienes asumieron su pecado y sacaron el arca llevándola a Gat. Allí también les sobrevino tumores y gran mortandad. Llamando a consejo, la llevaron a Ecrón, pero los hombres sabios de Ecrón le resistieron diciendo que por llevar el arca del pacto es que le había venido todas esas desgracias y que no querían que le pasara lo mismo a ellos. Estos tuvieron temor y tuvieron la visión de que por haber tomado el arca inadecuadamente, por haber profanado el nombre de Jehová, le había venido esos tumores a ellos. Entonces llamaron a los príncipes filisteos y llamaron a los sabios y hasta adivinos para buscar consejo, de lo cual dijeron que el arca tenía que ser devuelta a Jehová. Pero ¿saben qué hallamos aquí de importante? Ellos oraban en su ignorancia y su extravío. Ellos se humillaron para ver de qué manera
devolvían el arca del pacto al pueblo de Israel. 7 meses estuvo el arca fuera de Israel en manos del enemigo. Debemos recordar que es mejor la obediencia y el temor reverente a Jehová que los sacrificios. Pues el sacerdote Elí, viejo y descuidado, olvidó sus principios, y sus hijos también, de tal manera que sacrificaban, pero no como le fue ordenado, no como decían las normas. Ellos hacían como ellos querían, dando como señal a la iniciativa errónea del llamado porque ellos eran sacerdotes, porque eran de la descendiente de Elí, de Leví, porque eran hijos del sumo sacerdote, la herencia sacerdotal, la palabra, ellos la tenían, y la desobediencia por establecer principios carnales antes que las instrucciones de Jehová. O sea, ellos establecieron comer carne cruda con sangre. Ellos se acostaban con las mujeres del templo. Ellos empezaron a poner una doctrina, un conocimiento carnal. Los deseos de ellos fueron por encima de los principios y las benditas ordenanzas de Jehová. También se cree que al momento de volver el arca, por la bulla y el alboroto, no tuvieron cuidado y vieron y tocaron las cosas sagradas, y por esto le vino la mortandad a los israelitas. Pues cuando ellos mandaron a buscar el arca a Silo, he aquí que ellos se sintieron muy felices, hicieron fiesta, diría yo, cuando vieron el arca de vuelta. Pero aparte del pecado que habían cometido, le vino otro peor. Se levantó la tapa y miraron lo que no debían de mirar. Y también por esto se asume la mortandad que vino. Las cosas sagradas la miraron, como aprendimos en el libro de Números, que no debían mirar para que no le viniera la muerte. Ahora, para un pueblo idólatra y ateo, el hecho de ver que el arca era movida en diferentes pueblos y le llegaba mortandad, era para saber que se trataba de un castigo divino, y lo que había que hacer de inmediato era devolver el arca. Pero estos, los incrédulos, procuraron en su incredulidad poner señal a Jehová, o poner señal al pueblo que creía que esas pestes habían venido por causa de eso. Pues estos idólatras e incrédulos pusieron una señal de que las vacas que tuvieran amamantando fueran ellas vacas buenas, limpias, que nunca hubiesen llevado yugo, pero amamantando, que estas vacas fueran las que llevaran el arca. Se colocó sobre ellas madero nuevo, pero la señal era que sus críos fueran detrás. ¿Para qué? Para que por el gemido o el rumiar de las crías, ellas se desviasen, y en vez de llevar el arca a las tierras de Israel, porque dijeron, si es de Jehová que viene este asunto, entregamos vacas puras y entregamos madero puro para que lleven eso y se lleven esa arca a Israel. Si esto viene de Jehová,
ellas llegarán a la tierra. Pero si no viene de Jehová, entonces vamos a poner esta señal. ¿Y cuál fue la señal? La señal fue que los críos rumiaren de hambre, de necesidad. Fue una señal fuerte para las vacas, vamos a decir, que al escuchar a sus críos, ellas iban a ir corriendo tras ellos, tras sus hijos, pero no fue así, sino que éstas procedieron firmes hasta donde estaba la roca que marcaba el límite entre las tierras filisteas y las tierras de Israel. Y los filisteos se les reprendió duramente dentro de los consejeros. Dice, no endurezcan su corazón como los endureció el faraón y los egipcios. Y por no querer dejar ir al pueblo, le vinieron todas esas plagas. Los sabios que habían ahí en Filistea le estaban hablando a los paganos e idólatras e incrédulos que no resistieran el poder de Jehová, que ellos reconocían que era la mano de Jehová que estaba ahí, que no endurecieran su corazón y dejaran ir esa gloria que no le pertenecía. Por eso podemos ver que dice por ahí que él no comparte su gloria con los ídolos. Entonces, al irse las vacas y llegar al lugar donde se había determinado que si llegaba ahí, entonces las plagas había sido por causa de ello tomarla, el pueblo filisteo fue sanado, porque el arca volvió al lugar que debía de llegar. Pero ¿qué vemos acá? Se repite, ¿cómo se repite el escenario? Donde el enemigo quiere impedir la bendición, la conexión con el Eterno de su pueblo, pues ellos entendían que eso representaba al Elohim de Israel. Y que ellos no querían que esa arca volviera allá por el temor de que perdieran poder, de que perdieran las victorias que habían tenido por un error de Israel, por haber mirado al arca, por haber tocado lo que no debían de tocar. Los filisteos creyeron que fueron ellos que habían tenido esa victoria. Pero los sabios y entendidos pudieron reconocer que no, que esa victoria de tener el arca no era de ellos, que tenía que ser devuelta al pueblo judío. ¿Y qué podemos ver acá? Ese pueblo filisteo no entendieron que la presencia de Jehová en medio del pueblo de Israel era por obediencia, no era por los sacrificios que hacían, no era porque el arca iba en medio de ellos, porque vemos en este contexto que aunque el arca iba por desobedecer, le vino muerte. Entonces Jehová quiere más obediencia que sacrificio. Podemos partir de aquí porque Samuel le dijo esto a Saúl, porque él pudo reprenderle de esta manera y le dice a él, no, Saúl, Jehová se complace más en que el hombre le obedezca más que en sacrificio. Pues ya Samuel viene viendo esto en su temprana edad y luego el escenario que pasó con el rey Saúl. Los hombres de Betsemes murieron porque vieron el arca
cuando movió la tapa. ¿Qué sucede? El arca llegó a los límites de Israel, entre Israel y los filisteos, y esta llegó a Berseme, donde había una gran roca que simboliza el límite entre Israel y los filisteos, pero también en otro estudio, ese es Jehoshua. Pero ya ahí entraríamos en otra enseñanza. Pero recordemos que la roca es Jehoshua. Esos hombres de Bersemes murieron porque vieron dentro del arca. Los filisteos devolvieron el arca. Al devolver los filisteos el arca, podemos ver que es la representación de Yeshua, la roca, que hace que el enemigo reconozca la grandeza de Jehová y vuelva a la libertad del conocimiento de la Torá al pueblo de Elohim. Pues siendo idólatras e incrédulos, brujos y adivinos, todos los males del mundo y el aumento de enfermedades no está en las manos del hombre. Por más que se afane o por más consejo que busquen solucionarlo, su fin es reconocer la mano de Jehová en todo lo que hacen. Que quienes obstruyen y son de obstáculo para el pueblo de Dios y no permiten que el conocimiento de Jehová llegue. Por ejemplo, ahora mismo estamos en una guerra de los sistemas. Como siempre menciono, los sistemas en todo en el entorno humano están haciendo resistencia a que se propague el evangelio de Jehoshua, haciendo resistencia a la doctrina del reino de los cielos, haciendo resistencia al principio, haciendo resistencia al origen de que Jehová fue que nos creó, que todo lo que existe fue hecho por Él, y la ciencia del mal y los sistemas contrarios hacen resistencia. Pero ¿qué sucede? Por eso vemos aumento de enfermedad, aumento de muerte, aumento de cáncer, aumento de hambre, los ríos se secan, el sol se aumenta más. Por eso vemos el cumplimiento de Apocalipsis o Revelación, porque se está resistiendo ¿a qué? Al conocimiento de Jehová. Pero ¿qué sucede? En medio de esos sistemas hay gente que cree, hay gente que escucha y que da buenos consejos. Y por esa gente, entonces podemos ver a Abraham, donde Jehová le dice, si hallare a tantos, no permitiré la destrucción. Por eso vemos a Pedro que dice que Jehová es paciente, que no desea la muerte de nadie, sino que el hombre proceda a arrepentimiento para él sanarlo, para él curarlo, pero que hay un día en el cual será el fin. Pero mientras tanto, aunque el sistema se oponga, aunque el sistema resiste, vamos a ver la mano de Jehová como la vemos aquí. Los filisteos tuvieron que soltar. Faraón tuvo que soltar. Así Josué dijo, yo he vencido al mundo. No teman. Adelante, manada pequeña. Sigan. También Pablo dijo, cuando se hallen en esas tribulaciones, gócense, alégrense, porque la redención está cerca. Mientras más nos oprimen, más vamos a predicar, más vamos a arreciar. Y si no nos permiten predicar en las plazas, si nos quieren impedir las plataformas digitales, nos iremos a los montes, nos iremos al desierto
Y así como llegó la palabra de Eliseo a los leprosos que estaban fuera del reino, los leprosos, los desechados, los que nadie quería, estaban afuera, no convivían con nadie. Por esa palabra que soltó Eliseo, dijo: mañana a esta hora habrá comida en abundancia. ¿Y quiénes fueron los que cumplieron esa profecía? Los oprimidos, los rechazados, los que no tenían lugar en el reino terrenal, pero sí en el pensamiento de Jehová. Así es que, aunque el sistema se levante en contra, raíces hebreas, la mente hebrea, aunque nos acusen de judaizante, aunque nos quieran impedir que trabajemos la familia nuclear, el diseño del reino, el diseño de Jehová, aunque llamen machista, que la mujer escuche a su esposo y esté sujeta a él y el esposo la cuide como el vaso más frágil, porque es para ambos la enseñanza. Pero en el sistema de hoy han querido silenciar la voz del hombre. Y hoy nosotros seguimos declarando que la palabra de Jehová fue inspirada por el Ruach Kadosh y él eligió conforme a su bendita voluntad a quien él quiso. Sean hombres que hoy llaman machismos, fueron hombres elegidos por él. Bendito sea él, a él la gloria, y él siga levantando hombres, muchos hombres que proclamen de su reino, y en su gracia y su plena facultad a mujeres conforme le plazca. Nosotros creemos en la palabra profética de lo que ahí está escrito, y como mujer me identifico con la Torá, me identifico con el Brit Hadashah, que aunque la escribieron hombres, yo la recibo como palabra de Elohim, el santo creador del cielo y la tierra, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le dio facultad y señorío a su congregación, a su pueblo, para hablar en el nombre del Mashiach. Así que Shabbat Shalom, amado. Espero me hayan entendido, ya que estoy un poco afónica. Así que esta paracha sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Sandra Vargas desde República Dominicana. Shabbat Shalom.